hemos estudiado prácticamente incluso desde el colegio, ¿no es cierto? Lo que vienen siendo las proteínas, sabemos que son vitales, fundamentales, ¿no es cierto? Para el vivir, definitivamente, ¿no es cierto? Para el diario vivir, etcétera, que son demasiado importantes para la vida en sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cumplen diferentes funciones, ¿sí? Algunas de ellas son ¿qué? Son enzimas o actúan como ¿qué? Como enzimas catalizadores biológicos. Entonces, miremos la importancia o démonos cuenta la importancia, ¿no es cierto?, de las proteínas en sí. Estas son parte fundamental de todo nuestro organismo, no solamente de nuestro organismo, sino también de otros organismos, les permiten incluso hasta mutar, hasta sobrevivir, reproducirse, multiplicarse, cumplen un sinnúmero de funciones, ¿no? También cómo funcionan o cómo actúan como andamios y soporte para membranas, filamentos, hueso, cabello, ¿no es cierto? Aparte tienen otra función que es de transportar sustancias. También pueden llegar a cumplir funciones de regulación, comunicación o defensa, ¿no es cierto? Entonces miremos la importancia, como les había mencionado, de la estructura, de la función y de la formación de estas proteínas. Y lógicamente estas proteínas vienen, ¿no es cierto?, de atrás de un procedimiento previo que depende muchísimo, si hablamos de manera genética, ¿no es cierto?, de manera de ácidos, tanto ARN como ADN, como ya ustedes lo expusieron también con anterioridad. Entonces de ahí también deriva su importancia. Ahora, las proteínas, ¿cómo están formadas? ¿Cómo están estructuradas? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que forman? ¿Qué es lo que tienen estas? Ya sabemos que son un conjunto, ¿no es cierto? O son un grupo de una serie de aminoácidos, como ya expusieron también, algo nos comentaban sus compañeros de los aminoácidos. ¿Y los aminoácidos qué eran en sí? ¿En base a qué estaban formados? No me acuerdo. ¿En base a qué estaban formados los aminoácidos? Tienen principalmente lo que es un grupo amino en su estructura. Ya, tienen un... Está constituido por un grupo carbono central, un grupo hidroxilo, un grupo hidrógeno y el radical, que es el que les permite diferenciarse, porque en total existen 20. Ya, ¿no es cierto? Entonces, estas tienen, ¿no es cierto?, la similitud, o estos tienen la similitud de contener un grupo amino libre, un grupo carboxilo libre, un grupo hidrógeno y un grupo radical, ¿no es cierto?, que se lo conoce como grupo R, que este es el único grupo que va a cambiar o que va a diferir entre cada uno de los 20 aminoácidos existentes que forman parte, ¿no es cierto?, de las proteínas o que llegan a formar las proteínas, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, únicamente el grupo radical o el grupo R es el que va a diferir entre cada uno de estos 20 aminoácidos. Miren, démonos cuenta en la estructura en las estructuras, de los diferentes aminoácidos. Únicamente su grupo radical es el que difiere. El resto es exactamente lo mismo, la estructura es exactamente la misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos aminoácidos para poder formar o para poder sintetizar una proteína? Se unen. Se unen, ¿no es cierto? Forman estructuras. Exactamente, ¿no es cierto? No son nada más las proteínas que estructuras o uniones de los diferentes tipos de aminoácidos en un proceso previo como tal, conocido como la traducción, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esta unión, ¿cómo es que se unen? ¿Cómo es que tenemos la generación, la agrupación para formar definitivamente la proteína? Mediante enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Mediante enlaces peptídicos, estos se unen mediante estos enlaces y llegan a formar cadenas denominadas polipeptídicas, ¿no es cierto? Y por lo tanto constituir o algunas incluso de estas estructuras de las proteínas forman o tienen grupos, ¿no es cierto?, de estos polipéptidos o polipeptídicos para formar cierta estructura, cierta forma o organización como tal de las proteínas, ¿no es cierto? O algunas simplemente son parte, ya vamos a ver, las estructuras son parte de esta cadena polipeptídica, algunas tienen modificaciones en sus cadenas polipeptídicas y así forman su estructura y por lo tanto su organización. Otra cosa que es importante que también tenemos que conocer, o bueno, ya hemos escuchado, pero sin embargo tenemos que recordar que estas cadenas de polipéptidos o estas cadenas polipeptídicas tienen polaridad.
¿no es cierto? Ya lo hablamos. ¿Por qué? Porque en un extremo tienen un grupo amino libre y en el otro un grupo carboxilo libre. Entonces, por lo tanto, tienen la función de ser polares, tienen polaridad. ¿Y qué significará cuando yo les digo polaridad? Que tienen una Que carga. que pueden unirse. Tienen extremos positivo y negativo. Ajá. Exactamente, pueden unirse de manera general, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahí nos vamos a dar cuenta que también vamos a tener la unión y vamos a ver la estructura, como les decía, de, por ejemplo, dos cadenas polipeptídicas para formar una sola estructura y una sola organización. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la estructura en sí, de las proteínas, estas tienden a formar diferentes formas, por así decirlo, o tienden a organizarse de diferente manera, ¿no? Una de estas es la estructura primaria de las proteínas. Yo creo que sí lo han de haber escuchado, que sí lo tuvieron que haber leído, ¿no es cierto? Y miren, ahí yo tengo una imagen de una estructura primaria de las proteínas, ¿sí? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que observan? ¿En qué se basará? Solo es La unión de los aminoácidos. unión de los aminoácidos. En cadena. Ajá. Me dicen las compañeras una unión de los aminoácidos. ¿Qué me dices, Jennifer? Igual, unión de los aminoácidos porque están los aminoácidos de alanina, arginina, aspartato y todo eso. Ya. La estructura primaria no es nada más que una organización de las proteínas. ¿En qué forma? ¿Cómo? No es nada más que una secuencia de aminoácidos, tal como podemos observar aquí en la imagen. Nada más que esta. Esta es la estructura primaria de una proteína, ¿no es cierto? La estructura secundaria ahora, Kerly Jiménez, según lo que observamos en la imagen, ¿cómo será esta organización? Más o menos está como un plegamiento regular local entre los diferentes aminoácidos de la cadena. Jocelyn, ¿qué nos dices tú? Y ya van formando una cadena. A ver, Nailea, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo será esta estructura secundaria? ¿Cómo se formará? Los péptidos se van a unir empleando enlaces hidrógeno y van a formar como esto de aquí que dice la hélice alfa. Va a ser como enrollada y la otra, y la hélice beta me creo que es un poquito más plana. Ya, entonces, ¿qué es una estructura secundaria de una proteína? ¿Cómo es que se da? Nada más que se da por la plegazón, bueno, como algo nos acaba de decir Nailea. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en base a qué? A la estructura primaria, ¿sí? En base a la estructura primaria. ¿Qué pasa con esta cadena polipeptídica de la estructura primaria? Se pliega y se enrosca, ¿no es cierto? Una vez que se pliega y se enrosca, hay interacción, entre los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahí es donde se forman unos puentes que son unos puentes fuertes, ¿no es cierto? Que se los denominan los típicos puentes de hidrógeno para evitar el despliegue o el rompimiento, ya la desforma o prácticamente quedarse en una estructura primaria de la estructura secundaria. No es más que eso, ¿no es cierto? Se basa en qué? Primero que nada en la estructura primaria. ¿Qué pasa con esta estructura primaria? Se pliega, se enrosca y los aminoácidos empiezan a actuar entre sí, formando también, o en ese momento se forman, vuelvo y repito, los enlaces de hidrógeno se unen y es cuando se queda esta formita. En primera instancia, la cadena o la estructura secundaria puede interactuar y formar dos formas. Una, la denominada alfa hélice y otra, la denominada lámina plegada beta, ¿no es cierto? Entonces aquí nos damos cuenta rapidito cuál es la forma, ¿no es cierto?, que cada una tiene. Estructura secundaria, vuelvo y repito, mediante dos
formas, por así decirlo, o tiene o es formada en base a dos formas, valga la redundancia, ¿no es cierto? La una que es en forma de hélice y denominada alfa, y la otra que es en forma de lámina denominada beta. En la alfa, si nos podemos dar cuenta, los aminoácidos interactúan, miren, formando los enlaces hidrógenos como que saltándose dos grupos de aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ese plegamiento y esa enroscación y a la final la unión con este enlace de hidrógeno va a darle esta forma que tiene de hélice, ¿no es cierto? Va a darle esta forma que tiene de hélice. Acuérdense que esta se unió o se formó por la estructura primaria. ¿Por qué? Porque esa cadena polipeptídica en primera instancia se plegó, se enroscó y luego se produjeron los enlaces de hidrógeno. ¿Por qué? Porque interactúan los aminoácidos uno, miren, con otro, ¿no es cierto? En diferente posición y entre ellos se forman estos enlaces de hidrógeno, por lo que mantiene esa forma de hélice en este caso. En cambio aquí, esta forma de lámina plegada o también como se conoce como forma de zigzag, ¿no ven? Si le pueden ver que está como que visto un poco la imagen desde arriba, pero sin embargo nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? Miren, la forma de zigzag que está presente. También hay interacción más seguida de los aminoácidos donde también forman, ¿no es cierto?, los típicos puentes de hidrógeno en esta disposición de zigzag. Y es por lo que a veces también se la conoce a esta cadena como que un poco más estable, ¿no es cierto?, más dura, ¿sí?, por el seguimiento de la formación de los puentes de hidrógeno, aminoácido, aminoácido. Entonces, por eso es que nosotros la vamos a encontrar en una forma, en una estructura de zigzag, ¿sí? Cualquiera de las dos formas puede formar, valga la redundancia, mediante una estructura primaria, ya sea hélice o ya sea lámina plegada, pero ya sabemos que si es hélice se la denomina alfa, ¿no es cierto? Y si es lámina o zigzag, que también en algunas literaturas lo vamos a encontrar, se la denomina beta, ¿no? A partir de la estructura primaria. Ahora, la estructura terciaria, ¿cómo se formará? ¿Qué será esta estructura terciaria? Luisa. Ya, quedaría aquí algo por una tridimensión de átomos, ¿sería? ¿Cómo? No te escucho. ¿Me escucha, Lisa? Ya, ahí un poquito, alza el volumen. Está todo el volumen. Ya, a ver. Digo que sería más o menos por algo tridimensional ya sea de compuesto de átomos. Bueno, por ahí es algo tridimensional. Oscar, estructura terciaria. Igual que la anterior, viene precedida de la estructura secundaria, la cual forma ya una estructura secundaria y ya es mismo como que la forma de la proteína. Ya, ¿no es cierto? Viene de la secundaria, sí, ¿no es cierto? Viene de la secundaria. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura secundaria? Se pliega, ¿no es cierto? Y forma la estructura terciaria, pero ya la forma, miren cómo la vemos aquí, de una manera tridimensional, como lo mencionó Luisa, ¿no? Viene de la estructura secundaria. ¿Qué pasa con esta estructura secundaria? Esta estructura secundaria se pliega y por lo tanto da paso a la formación de la estructura terciaria, que ya se presenta de manera tridimensional, ¿no es cierto? Interactúan prácticamente estas estructuras secundarias para poder dar paso, para poder dar la formación a esta terciaria. No sé si han escuchado, esta estructura terciaria de las proteínas prácticamente es la forma completa de estas. ¿Han escuchado o no? Sí. Sí, es la forma completa, sí, esta forma tridimensional o esta estructura terciaria ya viene siendo la forma completa como tal de una proteína tridimensional, ¿no? Ya. Y ahora, una estructura cuaternaria. ¿Qué me dices, Maleni? ¿Me escuchan, Lisa? Ahí ya te escucho, Maleni. Esa sería la unión de varias cadenas de aminoácidos. Ya, ¿no es cierto? Prácticamente la estructura cuaternaria es un grupo, pueden unirse ya sean
una, dos, bueno, de dos para adelante más prácticamente cadenas polipeptídicas. Miren, aquí yo tengo la unión de 4 cadenas polipeptídicas. Tengo una cadena polipeptídica que era, acuérdense, una cadena polipeptídica, la unión de aminoácidos mediante puentes peptídicos, nada más que eso, y que en parte serían o darían paso a la formación, a la estructura de una proteína. Entonces, la estructura cuaternaria no es que viene derivada de la primaria, de la secundaria o de la terciaria, que sí, vamos a utilizar lógicamente cadenas polipeptídicas, pero prácticamente sería como que independiente de las anteriores. ¿Por qué? Porque la cadena cuaternaria se forma por la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas, tal como podemos observar aquí. Miren, aquí tengo una cadena polipeptídica, se ha unido con otra cadena polipeptídica, con otra y con otra. Aquí tengo 4 grupos de cadenas polipeptídicas que se han unido para formar una estructura cuaternaria, ¿no es cierto?, de las proteínas. Ahora miren esta proteína, esta estructura cuaternaria. ¿Qué les parece? ¿A qué se les asemeja? ¿Con qué se acuerdan de esta proteína? ¿O conocen alguna proteína que sea basada o que forme una estructura cuaternaria? Hemoglobina. No es cierto, la hemoglobina, literal, ¿sí? Sin confusión alguna, la hemoglobina, ¿ya? Entonces, así de sencillo son todas estas estructuras, ¿sí? Todas estas estructuras que prácticamente son basadas en cuanto a la organización de estas cadenas, cómo se organizan los pliegues, los enrosques, la interacción entre aminoácidos, hacen definitivamente que estas formen cualquiera de sus estructuras, primaria, secundaria, terciaria y por último, cuaternaria, ¿cierto? Ahora ustedes me dicen, ya una vez que se forme una proteína como tal, ¿no es cierto?, dará lugar, a lo mejor, ¿será que pueda llegar a ocurrir que se vuelva a desenlazar y a desformar prácticamente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O no? ¿Será que una terciaria puede otra vez volver a lo mejor a una secundaria o una secundaria a una primaria o pierdan su forma, sí, queden únicamente como una secuencia de aminoácidos, igual aquí pierda la forma tridimensional, se vuelva a desplegar? Acuérdense que la terciaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Había un pliegue de la estructura secundaria y por lo tanto la formación de la estructura tridimensional terciaria, porque los aminoácidos ya empiezan a interactuar entre estos, por lo tanto la formación mediante la plegación. Ahora sí yo les digo, si vuelta, ¿será posible que esta estructura, en este caso la terciaria, quite o a lo mejor sea reversible la interacción entre aminoácidos? Y si no hay esta interacción entre aminoácidos no va a haber el pliegue, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, mi cadena tridimensional o mi estructura tridimensional se abre. ¿Puede pasar o no puede pasar eso? Yo creo que sí, porque así se puede desnaturalizar. Exactamente, ¿sí? ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de desnaturalización, que creo que ya lo han tenido bien en cuenta, ¿no es cierto? Que puede pasar. Incluso en algunos procedimientos es normal esta partecita de la desnaturalización y nuevamente la naturalización de las proteínas, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que hemos conocido un poco acerca de estas estructuras, cómo vienen dispuestas prácticamente, tenemos que saber, o bueno, como ya lo habíamos hablado, que siempre una estructura secundaria va a depender, ¿no es cierto?, de una estructura primaria. Y a su misma vez, una estructura terciaria va a depender también de la interacción de los aminoácidos de una estructura secundaria, que muchas de las veces para formar una terciaria interactúan tanto la alfa como la beta o una de estas, ¿no? Entonces va a depender la terciaria de una secundaria. Y lógicamente una cuaternaria, más que depender de una terciaria, depende de la unión o de la forma, bueno, sí, de la unión prácticamente de ya una cadena polipeptídica como tal, que cuando se forman estas cadenas ya completas,
polipeptídicas en una estructura terciaria. Si no hay la formación de una estructura terciaria, lógicamente no van a haber cadenas polipeptídicas que se unan para formar nuestra estructura cuaternaria, que puede ser de 2 o más cadenas polipeptídicas, ¿no? Entonces, esta es como una secuencia que tiene que haber. Si una primaria no pasa a una secundaria, no puede haber la formación de una terciaria, y por lo tanto no vamos a tener una formación de una proteína completa tridimensional como tal, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se forman? Acuérdense que toda, o en sí, la proteína en sí, tiene que derivarse de la unión de los diferentes aminoácidos. Y para que nosotros tengamos la producción de los diferentes aminoácidos, nosotros ¿qué tenemos que tener en primera instancia? La interacción o la unión de un grupo de nucleótidos, ¿no es cierto? De 3 nucleótidos para que se puedan formar estos aminoácidos. ¿Esto de dónde viene? Primerito que nada, antes que nada, de la información, ¿no es cierto?, de una de las cadenas de ADN, primerito que nada, ¿no es cierto?, para dar lugar ya finalmente a la formación de estos aminoácidos y por ende, ¿sí?, a la formación de una proteína, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se llega a traducir? ¿Cómo es que se llega a la información? ¿Cómo es que nosotros sabemos cuáles son los aminoácidos? ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es la secuencia de nucleótidos que estos tienen, ¿no es cierto?, para poder llamarse o pretender tener tal nombre de aminoácido como tal. ¿Mediante qué nosotros lo podemos conocer? Sencillito, mediante un código que yo creo que ustedes sí han de haber escuchado, incluso esta forma es muy común, ¿no es cierto?, denominado código genético. Entonces, por lo tanto, ¿qué viene a ser un código genético de manera general? Ojo, prácticamente el código genético es universal, ¿no? Prácticamente, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser en sí el código genético, Yera? ¿Sí me escucha? Sí. Ya, a ver, el código genético, según vimos, prácticamente lo podríamos definir como yo qué sé, como guía o protocolo de identificación. Ya. ¿Qué más? ¿Quién me da otra opinión? ¿Qué vendría a Y ser decir que el código genético era la unión de lo que son 3 bases que codificaban un aminoácido y en sí va a ser un conjunto de bases que van a codificar diferentes aminoácidos. Muy bien, exactamente. No es más que eso, no es más que eso el código genético. Primeramente, prácticamente es universal. Segundo, si le vamos a dar una definición como nos acaba de mencionar Dora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Tripletes, ¿no es cierto? Y estos tripletes, ¿en base a qué se han formado estos tripletes, a una secuencia de nucleótidos, que el conjunto como tal de 3 nucleótidos o de mi triplete, lógicamente, si hablo de triplete, hablo de la unión de 3 nucleótidos, ¿no es cierto? O de 3 bases, ¿ya? Entonces, este conjunto de 3 nucleótidos o tripletes me van a dar lugar a la formación de un aminoácido, que finalmente, con la unión de uno, de otro y de otro aminoácido, vamos a tener la formación de una proteína. Esa sería la definición de código genético, nada más que eso, ¿cierto? Un minutito, por favor.
Sí vemos, ¿no es cierto? Sí, Ya, disculpas, lo que pasa es que se me dañaron unas teclas de la compu y ando media complicada con eso. Ya. Entonces, eso sería la definición como tal de código genético, ¿no es cierto? Ahora, miren, ahí tenemos prácticamente el código genético como tal. Vuelvo y repito, universal prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, siempre nosotros vamos a encontrar estructuras así, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué me pueden decir? Ya sabemos qué es el código genético, pero viéndolo así tal cual, ¿qué me pueden decir acerca del código genético? A ver, me voy con Jessica. ¿Qué observas primero ahí? Como usted ya lo dijo, observo lo que son un código de tripletes, es decir, 3 bases nitrogenadas que están compuestas por cada codón, en lo cual nos va a dar la formación de 64 aminoácidos, porque debemos también tener en cuenta que una proteína está compuesta por 20 aminoácidos y para poder llegar a los 64, para poder completar estos 20 aminoácidos, los investigadores lo que hicieron es coger 3 nucleótidos para cada codón y así nos podía dar un total de 64 aminoácidos. Ya, ¿no es cierto? Exactamente, muy bien. Entonces, de primerazo o de cajón, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que nos da lugar a la formación de 64 aminoácidos, pero ojo, prácticamente no serían 64, sino serían 61, porque 3 de estos, sí, no codifican como tal un aminoácido, porque la proteína no lo lee como tal como un aminoácido. ¿Cuáles son estos? Los que no vendrían a ser aminoácidos prácticamente. 3 de ellos. Los codones de parada y los de iniciación. Exacto, los de parada, los de iniciación sí. ¿Sí? Codones de terminación. Los de parada, ¿sí? Los 3 de parada, que son el UAA, el UAG y el UGA. Entonces, estos 3 codones de stop, como se los conoce, o de parada, o sin sentido, etcétera, tienen algunos sinónimos como tal, no vendrían a formar parte o no vendrían a nombrárselos como aminoácidos como tal. ¿Por qué? Porque una vez que está ocurriendo la traducción, ¿no es cierto? Y se lee este codón o se presenta la formación mediante estos 3 nucleótidos de este codón, es cuando para de formarse y acaba la síntesis de una proteína, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la literatura nos dice que no, que el código genético nos brinda la formación o la lectura prácticamente, no la formación, sino nos da lugar a la lectura únicamente de 61, ¿no es cierto?, aminoácidos, pero es por esta razón, porque prácticamente estos 3 codones no vendrían a formar parte o no serían parte de un aminoácido, porque estos no forman parte de la estructura como tal de una proteína, la función como tal, sino más bien en ese momento es cuando se detiene la formación o la síntesis, es cuando para, ¿no es cierto? Entonces únicamente es por esta razón. Ya, muy bien, ya vimos de manera general el código genético, entonces nos brinda la información, ¿no es cierto?, que en este caso nos da lugar a la lectura de los 61 aminoácidos y los 3 codones de parada. ¿Qué más podemos observar ahí? Yuleidi. La unión lisium de todos los tripletes, como dijo mi compañera, en el que cada uno van a estar determinadas por nombres, como por ejemplo la asparagina, treonina, alanina, que son el conjunto de todos esos nucleótidos. Ya. Priscila, ¿qué más puedes observar? Igual, como ya han venido mencionando, la unión de los tripletes, los codones de parada y de inicio. Esos. Ya. Más que la unión de los tripletes, ojo, la unión de los nucleótidos que forman un triplete, ¿sí? No se me van a confundir. ¿Qué más nos puedes decir según lo que observas, Kerly Poma? Como bien su nombre lo dice, un código es como la clave para la lectura, es como una base para hacer lo que es la lectura que utilizan, o sea, los ribosomas utilizan para traducir el ARN mensajero a lo que son proteínas, y
es como una tabla general en la cual se puede basar para poder realizar lo que es la lectura de las proteínas en sí. Jordan, ¿qué más nos puedes decir? Ya, Jordan, bien. Damaris, ¿qué más observas aquí en el código genético? ¿A qué dará lugar? ¿Qué información nos brindará? Para poder llevar a cabo la traducción. Ya, pero ¿qué? ¿Qué observas ahí? Ay, es que han dicho casi todo. A ver. Uy, falta bastante. Yo les digo, falta bastante. Ahí hay más cosas que yo veo clarito. Por ejemplo, viendo el código, veo demasiada información. ¿Qué más? A ver, me voy a dar la vuelta. ¿A quién me falta? Galo. ¿Sí me escucha, Lick? Sí, sí te escucho. Ya, Lick. Lo que ahí se puede ver, por ejemplo, que cada 3 nucleótidos consecutivos, lo que actúa como el triplete, se va a codificar un aminoácido. Y también que a su vez que del mismo modo de cada 3 nucleótidos, bueno, de lo del aminoácido y las proteínas, a su vez van a contener cientos de aminoácidos, pero como lo mencionó el compañero Jordan, van a ser 20 los comunes. Y el código a su vez de una proteína podría contener, puede ser de cientos a miles, pero de tripletes. Ya, a ver. Carla, ¿qué más nos puedes decir ahí de lo que observas en la información que nos brinda el código genético? Miren la organización de los nucleótidos, el conjunto de estos nucleótidos va en orden. Miren lo que yo observo así, viendo qué información nomás me bota el código genético. Va en orden, va como en forma secuencial. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? 5', miren, 3', ¿sí? El conjunto de nucleótidos va en este orden secuencial. 5' siempre, 3', y va leyendo, ¿sí? 3 bases nitrogenadas. Miren, 5', empieza por el 5'. ¿Perdón? Dicen también ahí que el código de iniciación solamente está codificada por un único aminoácido, mientras que ya los siguientes ya se codifican por 3 bases. Exactamente, ¿no es cierto? También otra cosa que se ve, que se puede observar. Ya, entonces, como les decía, va en orden secuencial estos conjuntos, la formación de estos tripletes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que va desde mi extremo 5', miren, hasta mi extremo 3', juntándose, formando estos tripletes. Miren, empieza por el 5', U, y termina en el 3', U. Miren, tengo U. Sigue U, miren, U y C. U, A. Miren, UA. U, G, ¿sí? Siempre nos va a brindar el código genético esta información de esta manera o de esta forma organizada secuencial, porque siempre la formación o la unión de estos va a ser así, 5', 3'. Entonces, miren, por ejemplo, acá, U, C, U, ¿sí vemos? Entonces, aquí, miren, por ejemplo, de acá, A, U, A, U. ¿Sí vemos? No sé si nos damos cuenta de esta organización.
¿sí? Miren, por ejemplo, esta de acá. A y A, ¿sí? Entonces así es toda la unión de los nucleótidos, es toda la formación de los tripletes, ¿ya? Otra cosa que también observamos, qué información nos brinda el código genético, ya hablamos de los codones de parada, de los sin sentido, de los stop, como se los denomina. Otra cosa que se observa, si tenemos un codón de parada de ley, tenemos que tener un codón de iniciación, como nos acaba de decir Ana Yanela, que es el AUG. Es el único codón que codifica, bueno, son dos, pero es el único codón de iniciación, el único que nos brinda el código genético. Por lo tanto, es el único que codificaría o que mediante este se iniciaría el proceso de traducción. Sin embargo, la bibliografía nos dice que hay ciertos casos especiales o, por así decirlo, raros, donde se utilizan dos codones o generan también o actúan como codones de iniciación. ¿Han escuchado hablar cuáles son? Uno es el GUG y el otro. AUG. No, ese es el de iniciación. Sí, ese es el de iniciación. Les decía que es de iniciación que tiende a formar o a empezar el ciclo prácticamente de traducción. Sin embargo, la bibliografía nos comenta y nos dice que hay casos raros, especiales, o mejor dicho, sí, dejémosle con raros, que también se utilizan otros codones como para partir también con la traducción, para iniciación. Uno, el GUG, y el otro, tal vez han escuchado o de lo que estaban leyendo, de lo que hicieron el código genético, tal vez. El UUG. Exactamente, muy bien, el UUG. Esos dos se los podría utilizar, pero únicamente, vuelvo y repito, en casos raros, en casos especiales. Sin embargo, el codón como tal, dictado, verificado y ya sintetizado de iniciación es la metionina o el AUG, ¿sí? Ya, otra cosa que yo observo, miren aquí, qué información me brinda, así de primerazo, de cajón. Bueno, para continuar con eso, otra cosa. Hay dos únicos codones a nivel de código genético que codifican para un solo aminoácido. Uno es la metionina, que es el codón de iniciación, y el otro, ¿cuál es, según lo que ustedes observan, que codifica para un solo aminoácido? ¿El triptófano? Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, miren, el UGG, también es el otro triplete que codifica para un solo aminoácido. Entonces, el código genético, dentro de la información también que me brinda el código genético, podemos observar que dos tripletes son los únicos que codifican para un solo aminoácido. Entonces, por lo tanto, ¿qué otra cosa a simple vista me brinda como información el código genético? Que hay varios tripletes, ¿no es cierto? Hay varios conjuntos o varios conjuntos de nucleótidos o varios tripletes que dan lugar a la formación de un solo aminoácido. Miren, por ejemplo, la serina, ¿sí? ¿Qué tripletes dan la formación del aminoácido serina? 1, 2, 3, 4 tripletes dan la formación de la serina. Miren la leucina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripletes dan la formación de la leucina, ¿no es cierto? Entonces, miren, es otra cosa también a simple vista, que algunos de los aminoácidos, su producción, su formación, son en base a algunos conjuntos de nucleótidos o algunos tripletes como tal, ¿no es cierto? También nos da la información el código genético como tal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa observando me pueden mencionar del código genético? O sea, Lick, sería que en este caso el código para cada gen va a combinar los 4 compuestos y para así formar, pues, otra vez los compuestos, en este caso de 3 palabras, o sea, de 3 letras. Y así esto se puede especificar qué aminoácido va a ser necesario para la síntesis de cada proteína. Ya, ¿no es cierto? Porque, ojo, cada uno utiliza más o menos un conjunto de 20 y como tenemos la formación, ¿no es cierto?, de estos aminoácidos, nos vamos a dar cuenta que prácticamente cierto tipo de proteínas van a poder repetir en su estructura como tal los aminoácidos, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante acerca de qué es la generación, la degeneración, etcétera, ¿ya? ¿Qué más me pueden decir?
algo del codón de iniciación que hayan escuchado, principalmente de la metionina? ¿Qué han escuchado? Bueno, ya sabemos, o de lo que leyeron, o de lo que hicieron el código genético, ya sabemos que es un codón de iniciación. Ahora, yo les hago una pregunta. Si bien este está ya predestinado para ser un codón de iniciación y la formación o la síntesis de una proteína, sabemos que es un conjunto de aminoácidos y que dentro de este conjunto de aminoácidos tranquilamente podemos tener repeticiones, ¿sí? Por ejemplo, en esa cadena polipeptídica podría haber 2 veces una leucina o 2 veces una prolina. No, simplemente tiene que haber uno. Ya, Amy nos dice uno. ¿Y qué me dicen ustedes de la metionina? ¿Será que puede formar parte de este conjunto de aminoácidos? ¿O no? ¿O solo se lo utilizará definitivamente como un codón de iniciación? Sí puede estar dentro de los aminoácidos. La diferencia ¿Por qué? está, había que... Sí puede. Ya, ¿por qué? La diferencia que había que la metionina al inicio va a codificar lo que es como codón de iniciación, va a estar formimetionada, algo así. Entonces, cuando se forma parte de la cadena ya dentro de esa ya no va a estar ya no va a estar formulada. Exactamente, ¿no es cierto? Como nos acaba de mencionar Talía, tal cual, ¿no es cierto? Tiene una estructura o se presenta como tal cuando es codón de iniciación y en cambio cuando forma parte ya o llega a ser parte de un aminoácido como tal, entonces ya cambia también su forma para poder llegar a ser parte de un aminoácido, por lo tanto de la estructura de una proteína que es no formilada. ¿Sí? Y por lo tanto la otra sería formilada, que más se la conoce con el nombre de N-formilmetionina. Se han escuchado, ¿no? Por ahí sí me hablaron cuando expusieron también de esta parte, ¿ya? Entonces, toda esta información nos brinda a simple vista el código genético, ¿no es cierto? Ahora tenemos nosotros también que conocer ciertos términos, ciertas definiciones como tal, que nos van a ayudar a una mejor interpretación, por así decirlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a la degeneración del código genético. Yo creo que sí lo tuvieron que haber escuchado, la degeneración del código genético. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿De qué se denomina? ¿Cuál vendría a ser la definición de la degeneración del código genético? Únicamente se le conoce como degeneración del código genético a la formación o prácticamente a que cada triplete puede dar paso o da lugar, ¿sí?, a un solo aminoácido. Esa es la degeneración del código genético. Miren, como yo les mencionaba anteriormente, la leucina, gracias a la formación de este aminoácido leucina, tenemos el conjunto de nucleótidos, que no solamente un triplete me va a dar lugar a la leucina, sino miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripletes me dan lugar a la formación de la leucina. A esta propiedad se le denomina degeneración del código genético, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos 1, 2 tripletes, dan lugar a un solo aminoácido, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tripletes, dan lugar a un solo aminoácido, ¿no es cierto? Entonces, a este proceso, a esta propiedad se le denomina degeneración del código genético, ¿sí? Ahora, otra definición, otra propiedad, ¿no es cierto? También se la conoce como patrón de degeneración. ¿Y qué será el patrón de degeneración? Si yo ya sé que la degeneración es la cantidad o el conjunto de tripletes que dan lugar a un solo aminoácido. Muchos tripletes dan lugar a un solo aminoácido. Esa es la degeneración. ¿Y qué será en cambio el patrón de degeneración? ¿Qué me dice? Sería que en cada uno de los tripletes de aminoácidos, o sea, en cada conjunto va a terminar en, por ejemplo, uracilo, citosina, adenina, guanina, todos van a terminar así, de la misma manera. Ya, más o menos, ¿ya? Bueno, sí, por ahí. ¿Qué quiere decir el patrón de degeneración? Que si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en este conjunto de tripletes que sintetizan o dan paso o dan lugar a la formación de un solo aminoácido, nos damos cuenta, miren, que todos inician con 2 nucleótidos exactamente idénticos. Miren,
CG, 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 CG. Pero ¿cuál es la diferencia de todos estos tripletes? Que la última o el último nucleótido es el diferente, ¿no es cierto? Porque si no serían repetitivos toditos. Este es el patrón de degeneración, que de cajón o por ley el último nucleótido del triplete, ¿sí?, que dan lugar a un solo aminoácido tiene que ser diferente, ¿sí? Mire, ¿ya? Entonces, a esto se le denomina patrón de degeneración. Si es igual, ya no sería patrón de degeneración, tendría que ser diferente. Miren, por ejemplo, aquí. Miren, en este grupo tengo 4 tripletes que me dan lugar a un solo aminoácido que sería la degeneración. Y el patrón de degeneración sería, miren, U, C, A, G. El último nucleótido es el diferente de todos los tripletes. Miren, la primera, el primero o el segundo nucleótido, la primera o la segunda base nitrogenada son exactamente las mismas. Miren, UC, 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 UC. Miren, CC, 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 CC. Y la última es la que cambia. Este vendría a ser el patrón de degeneración, ¿sí? Y gracias a estas determinantes como es la degeneración y el patrón de degeneración, ¿sí?, se ha generado la hipótesis del tambaleo o el tambaleo. ¿A qué se referirá con la hipótesis del tambaleo? A ver, allá, ahí tenemos una imagen para que me digan, ¿qué será esta hipótesis del tambaleo? Según lo que observan ustedes ahí en la imagen. Y según lo que acabamos de mencionar de la degeneración y el patrón de degeneración, que en base a eso se generó esta hipótesis del tambaleo. ¿De qué se tratará? Sí, yo pienso que, por ejemplo, ya tenemos la cadena de ARN y el anticodón, o sea, trata de que los nucleótidos se unan, pero de forma no igual, o sea, digamos que no se una un uracilo con un uracilo, sino con la cadena complementaria. Entonces, como que se va adaptando para formar el triplete. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me opina algo? ¿Qué será esta hipótesis del tambaleo? Un apareamiento. Decía Ya. aquí que había un apareamiento. Dile, Tomaris. O sea, yo leí que decía que era un apareamiento de las posiciones entre el primero y el segundo codón. Ya. ¿Quién más me da otra opinión? Muy bien. Aquí decía que había una, digamos, un fuerte enlace entre los primeros, las primera y segunda base, pero con la tercera base había un apareamiento o un enlace que era débil y que estos, digamos así, por eso se llamaba tambaleo, porque estos podían unirse ya sea con una adenina, guanina, citosina o un uracilo. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿en qué se basó? Vuelvo y repito esta hipótesis del tambaleo. Como lo mencionamos por parte de la degeneración y patrón de degeneración, ¿no es cierto?, que nos brindaba el código genético en sí, al finalmente la traducción. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Por qué se dio lugar a este tambaleo? ¿Sí? Se trata de unas reglas como tal que dan lugar a que haya una unión, como nos acaba de mencionar, Amy, en el último nucleótido, ¿no es cierto?, de mi codón, ya que según la ley o según Watson y Crick, la unión de los nucleóticos únicamente o prácticamente tienen que ser en esta posición, A, U y G, C, ¿no es cierto? Watson y Crick nos decían que estas tienen que ser las uniones, no pueden haber más uniones que de cajón o por ley tienen que haber estas uniones, pero sin embargo, ¿qué pasa si hubieran únicamente estas uniones? Nosotros necesitaríamos de ¿qué? De más RNs test o más RNs de transferencia para cada uno de los aminoácidos, para la formación, para cada uno de los ARN mensajeros, ¿no es cierto? Entonces necesitaríamos algunos, pero en cambio con esta ley, con estas normas de tambaleo, vamos a tener la unión no simplemente de AU o de GC, sino también podemos tener GC o GU tranquilamente, ¿no es cierto? O bien con C o bien con U. Entonces, ¿eso a qué me da lugar? ¿A qué nos da paso? A que tranquilamente ciertos
los ARNs de transferencias den lugar o se unan con algunos ARN mensajeros, ya no necesitaremos los 61, sino necesitaremos menos cantidad porque podemos utilizar el mismo para la formación de uno o de dos, ¿no es cierto?, aminoácidos como tal. Entonces es por eso la importancia de esta ley, de estas normas de emparejamiento que se dieron lugar gracias a la hipótesis de tambaleo. Miren, por ejemplo, en este caso, yo tengo mi ARN mensajero que tiene que codificar y que tiene que unirse, lógicamente, a mi ARN de transferencia. Siempre en orden, ¿no es cierto? 5', 3', mi ARN de mensajero, por lo tanto, mi ARN de transferencia, 5', 3', ¿no es cierto? Entonces, empieza en orden. Siempre tiene que haber la unión. Si yo tengo aquí la unión, lógicamente, esta actuaría como codón con mi anticodón, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener el orden de iniciación 5' con el de iniciación 3', ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué me da lugar? O dentro de esta ley, ¿qué es lo que me permite las uniones de las bases nitrogenadas o de los nucleótidos, ¿sí? Como vemos, esta ley de emparejamiento o esta norma de emparejamiento tranquilamente me va a permitir que en mi extremo 5', ¿no es cierto?, de la primera posición de mi ARN de transferencia pueda unirse, ¿no es cierto?, a un uracilo tranquilamente. ¿En qué posición? En la tercera. ¿De qué extremo? De mi extremo 3', vuelvo y repito, porque siempre tiene que ir en este orden. Nunca vamos a encontrar, a no ser a lo mejor yo me imagino que hay una mutación, un daño genético, etcétera, 5', 3', 3, ¿no? Siempre tiene que haber una secuencia, siempre tiene que haber un orden, ¿ya? Entonces, me va a permitir estas normas. Aparte, ¿qué es lo que también me va a permitir? ¿No es cierto? Que dentro de mi ARN de transferencia en su extremo 5' de la primera posición también haya una unión de C con G. ¿De dónde derivaría esta G? Lógicamente, del extremo 3' de mi ARN mensajero. ¿En qué base o en qué posición? En la tercera. Acuérdense como lo que nos había mencionado Amy. La primera y la segunda disposición tendrían que ser estables, pero en cambio la tercera podría haber este intercambio, ¿no es cierto? O podríamos a estas normas de emparejamiento gracias a este tambaleo. A eso se denomina el tambaleo, a que no solamente puedo seguir como tal esta ley que nos dicen Watson y Crick, sino que puede haber también estas uniones. Esto es el tambaleo, ¿sí? Entonces, por eso la última posición, que sería la tercera posición, se la denomina como inestable, como débil, podría ser, ¿no es cierto? Como nos acababa de contar o nos mencionó un poco él. Igual, la G también podría unirse, ¿no es cierto?, con nuestro ARN mensajero en su extremo 3' con C o con U. La U con A o G. Incluso el ARN de transferencia puede tener una base modificada, conocida como inosina, ¿no es cierto? Y esta también puede unirse con A, con U o con C en su extremo 3' en el mensajero, ¿sí? Miren, aquí tenemos un gráfico que nos brindaba la bibliografía. Miren, aquí yo tengo mi codón y mi anticodón. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo mi mensajero y aquí yo tengo mi transferencia. Entonces, la primera y la segunda posición tendrían que ser estables. Miren, AU, GC. Y supuestamente Watson y Crick nos dicen que en la tercera posición también tendríamos que tener esta unión, ¿no es cierto?, de cajón. Gracias al tambaleo, esto se puede cambiar en la tercera posición, del extremo 5' del codón, ¿no es cierto?, y del extremo 3' de mi anticodón. Entonces, por lo tanto, si en mi extremo 5' yo tengo, ¿no es cierto?, mi último nucleótido de mi codón, un C, no solamente en la posición, ¿no es cierto?, de mi ARN, en la primera posición de mi ARN de transferencia, yo le puedo unir con un G, sino también le puedo unir con un U, ¿o no? Sí, gracias a esta norma de emparejamiento. Mire, ¿qué me dice? Que un C, ¿no es cierto?, en mi extremo 5' de mi ARN mensajero en la tercera posición, tranquilamente en mi anticodón o en mi ARN de transferencia en la primera posición del extremo 3', yo tranquilamente no es que por ley lo puedo unir con G, porque la norma me dice que tranquilamente, ¿no es cierto?, también lo puedo unir con un C o con un U, ¿sí?
Aquí está la norma establecida del emparejamiento según el tambaleo. A eso se le llama tambaleo únicamente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esta partecita? No sé si quedó claro. ¿Por qué? Entonces, ¿qué me permite este tambaleo? Estas normas, ¿no es cierto?, que nos brindan, que no solamente nos quedamos en lo que nos dice Watson y Crick, ¿no es cierto?, de esta ley, de ley tiene que ir unido a ambos. No, podemos hacerlo mediante el tambaleo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite? Gracias a esto, ¿qué vamos a tener? ¿No es cierto? Que algunos o que... Bueno, aunque la bibliografía ya nos lo dice, ¿no es cierto? Que de 30 a 50 ARN de transferencia nosotros tranquilamente nos vamos a unir con 61 codones, con todos los 61 codones de nuestro código genético, de nuestra información genética. ¿Por qué? Porque gracias a este tambaleo de la última disposición del mensajero, de la tercera posición y de la primera, del de transferencia, ¿no es cierto? Vamos a poder tener estas repeticiones de los ARN de transferencia que van a dar paso a 61 codones. Por lo tanto, yo voy a tener que un ARN de transferencia no solamente me va a dar paso a uno, sino a lo mejor a dos o a lo mejor a tres. Entonces, miren, nos damos cuenta que son de 30 a 50 ARN de transferencias que van a dar paso a la formación de los 51 codones, de los 61 codones. Porque si no hubiera esta ley o esta ley o estas normas de tambaleo, ¿qué pasaría? Yo necesitaría de ley 61 RN de transferencias para poder dar paso a los 61 codones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para eso es lo que nos sirve esta hipótesis del tambaleo y estas leyes o normas que se plantearon en base a la degeneración y al patrón de generación, llamada hipótesis de tambaleo, normas de tambaleo o de emparejamiento de bases codón-anticodón. Acuérdense, entonces, por lo tanto, el codón, ¿no es cierto?, viene siendo mi ARN mensajero. Mi anticodón, que bueno, ya lo mencionaron, también ya lo conocen en las exposiciones, viene siendo mi ARN de transferencia. Acuérdense siempre, esta ley de Watson y Crick, ¿qué me dice? Que siempre tiene que haber la unión AU-GC, siempre. Pero sin embargo, gracias a este tambaleo, yo puedo cambiar esta disposición, esta ley que me brinda Watson y Crick. ¿Pero dónde? En la tercera posición, ¿no es cierto?, de mi codón que se encuentra en mi ARN mensajero en el extremo 3' y en la primera posición, ¿no es cierto?, de mi extremo 5' de mi anticodón o de mi ARN de transferencia. Únicamente en esta posición. La primera y la segunda posición tienen que ser estables, ¿sí? Entonces, esto puede dar paso tranquilamente a esto. Miren el cambio que hubo en la última posición, que entonces aquí ya se genera mi ley de tambaleo. Miren, la primera y la segunda no cambian, ¿no es cierto? En mi extremo 5' de mi mensajero yo tengo U y se une, ¿no es cierto?, con la tercera posición del extremo 5, del extremo 3, ¿no es cierto?, de mi ARN de transferencia con mi A. Esto no va a cambiar, ¿no es cierto? En la segunda posición de mi extremo 5' de mi mensajero, yo tengo C, que se va a unir siempre con G, que es la segunda posición del extremo 3' de mi anticodón, ¿no es cierto? Entonces, la primera y la segunda no va a cambiar. En cambio, miren la tercera, ¿no es cierto? Aquí seguimos la regla de Watson y Crick que no se debe cambiar. Entonces, yo tengo unión CG, ¿no es cierto?, o GC, pero en cambio con la ley o gracias al tambaleo yo tengo que aquí no solamente lo puedo unir en el extremo 3, en el extremo 3' de mi mensajero con C, sino también aquí ingresaría U gracias a este tambaleo y por lo tanto este ARN de transferencia yo lo puedo utilizar para este aminoácido, para la codificación de este aminoácido o de otro, ¿no es cierto?, la formación de este codón o de otro codón. O si no, vuelvo y repito, necesitaremos los 61 ARN de transferencias para la formación de los 61 codones. Entonces, ojo, esto es esto, ¿no? Solamente estamos viendo el ejemplo de la última disposición de mi codón, de la tercera disposición, que puede cambiar tranquilamente. No necesariamente tendría que ser C, sino, según Watson y Crick, sino que tranquilamente, gracias al tambaleo, aquí podría entrar una U tranquilamente. ¿Estamos? Ojo, nunca se me olviden siempre de la disposición.
5', 3', 3', 5'. Entonces, por lo tanto, si yo en mi ARN mensajero inicio, ¿no es cierto? Tengo paso a mi cadena 5', 3', ¿no es cierto? Ya sabemos que la terminación, ¿no es cierto?, va a ser en el extremo 3'. Y al revés, para la parte de mi anticodón o de mi ARN de transferencia, yo ya sé que mi primera posición va a estar en el extremo prima, ¿no es cierto? Y lógicamente la primera hacia el 3, ¿no? No sé si me hice entender o si es que los hice bolas. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de este tambaleo? O sea que al final, o sea que podría unirse de la forma normal como es la ley de Watson y Crick, o también podría darse de la forma como dice la hipótesis del tambaleo. Y esto no afectaría lo que es la traducción de las proteínas, ¿no? Exacto. O bien, se puede unir tal como nos dice la ley de Watson y Crick, que no va a haber este intercambio, o tranquilamente puede haber el tambaleo, ¿no es cierto? Y también unirse con otra base nitrogenada porque la norma del tambaleo lo permite. Esta norma del tambaleo me permite quebrar la norma de Watson y Crick, que ellos nos dicen, no, solamente yo voy a unir de esta manera. Entonces, esta ley me permite cortarla y en algunos casos tener este tipo de uniones. Una A con un U, una C con un G, una G con un C o con un U con un A, un G. Incluso nos dice que en nuestro ARN de transferencia tranquilamente se pueden utilizar la base nitrogenada, que yo creo que sí la conocen, llamada modificada. Entonces, por lo tanto, vendría a ser la inosina. También incluso podría darnos paso a esta y la unión con A, con U o con C. ¿Por qué es importante? Vuelvo y repito, saber este tambaleo, porque si no hubiese el tambaleo, yo necesitaría de ley 61 ARNs o RNA de transferencia para dar paso a la formación de los 61 codones. Pero miren, nos damos cuenta que gracias a este tambaleo es que yo únicamente utilizo, mejor dicho, la traducción únicamente utiliza de 30 a 50 ARN de transferencia para poder dar paso a este proceso y a la formación en sí como tal, ¿sí? Entonces, si vemos lo importante que total, ¿sí? Porque 61, chuta, sería la genética, nos dice, no, hasta ahí, no te permito que me utilices o que se formen 61 ARN de transferencias, ¿no? Siempre tengan en cuenta esta partecita que yo les digo, en la primera posición del extremo 5' de mi transferencia, tiene que haber una A para unirse con una U, ¿no es cierto? Pero en la tercera posición de mi extremo 3' de mi mensajero, ¿sí? Aquí yo tengo mi mensajero que actúa como codón y aquí yo, bueno, ya la formación, ¿no es cierto?, de mi codón, y aquí yo tengo mi anticodón, ¿no es cierto?, que sería al revés, ¿no es cierto? 5, 3, 3, 5, ¿ya? Entonces es por eso que si hablo yo de mi ARN mensajero, ¿no es cierto?, 5', 3', ya sé cuál sería la primera posición. Y si yo hablo de mi transferencia, 5, 3', yo ya sé cuál sería la primera y la tercera posición. ¿Sí? ¿Estamos? Siempre. Perfecto. 3', entonces esta sería la primera posición, ¿no es cierto? Y en mi mensajero 3, 5, ¿no es cierto? 5, 3, ¿ya? ¿Cuál sería mi tercera posición? ¿Cuál sería la tercera posición? Díganme el nucleótido. Ya, ¿no es cierto? Exactamente, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, porque según la posición también es que se va a dar este tambaleo, ¿sí? Tengan en cuenta esta parte de las posiciones. Acuérdense, primera, segunda posición, ¿no es cierto? Disposición, no cambian, tienen que ser estables. En la tercera posición o en la tercera disposición es en la que puede haber este caso o esta ley o que se puede implantar esta ley de tambaleo, ¿no? Entonces, miren, anticodón, aquí yo tengo el anticodón, que sería mi transferencia, ¿no? Que va 5, 3, ¿no? Entonces, si este sería mi ARN de transferencia,
diferencia y la primera posición va desde el extremo 5', sería esta de aquí, esta G, ¿sí? Y para la formación de mi codón, ¿sí? En mi ARN mensajero, y este va 5', 3', la tercera posición, ¿cuál sería? C, ¿ya? C, ¿ya? Entonces aquí es donde se puede generar en esta disposición, es donde se puede generar mi ley de tambaleo, que miren, acá ya nos pone el ejemplo, miren. Ya no solamente puedo utilizar la C, sino tranquilamente puedo utilizar mi U. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita de este tambaleo? Priscila, ¿qué tal? ¿Qué nos dices? ¿Está claro? Sí, está claro. Jordan. Seguro, ya a lo mejor me fui muy rápido, me dicen nomás, ¿ya? Ya, pasemos. Ahora, el marco de lectura. Antes de iniciar con qué será este marco de lectura, ¿no es cierto? Que también la información me brinda este código genético. Nosotros tenemos que saber qué será un código superpuesto. Miren, aquí yo tengo mi secuencia de nucleótidos, aquí yo tengo mi código no superpuesto y aquí yo tengo mi código superpuesto. Entonces, según lo que ustedes observan aquí, ¿qué será un código superpuesto si el gráfico es este? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, la terminación del triplete puede dar inicio a otro triplete. Ya, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué será un código superpuesto? Que nos damos cuenta que estas bases o estos nucleótidos se superponen para dar lugar a otros aminoácidos. Si bien el aminoácido es diferente, ¿no es cierto? Si bien la formación del aminoácido es diferente, ¿a qué me refiero? Que cada conjunto de nucleótidos o cada triplete da lugar a un diferente aminoácido, la superposición se repite en los nucleótidos anteriores, miren, en los dos, no solamente en el último, miren, UA, AC. Si bien, ¿no es cierto?, el aminoácido es diferente o la formación final como tal, la síntesis del aminoácido es diferente porque da lugar, miren, a un aminoácido, a otro aminoácido y otro aminoácido. Tenemos la utilización para la formación de estos aminoácidos de la repetición de las mismas bases nitrogenadas o de los mismos nucleótidos. Miren, entonces aquí, ¿qué se ha cogido? Se ha cogido un triplete para dar la formación de un aminoácido, pero para dar la formación del segundo aminoácido se ha cogido los tripletes o los nucleótidos del primer triplete, ¿sí? Igual, para dar la formación al tercer aminoácido se ha cogido, en cambio, los nucleótidos del segundo triplete. A esto se lo denomina código superpuesto. Ahora, yo les hago una pregunta. Este código superpuesto, ¿no es cierto? ¿Será normal? ¿No será normal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se podrá hacer esto? No, ahí decía que en las primeras investigaciones eso se creía que sucedía, pero que en realidad no era así. Exactamente, muy bien. Se creía que pasaba esto, pero en la realidad, de manera normal, esto nunca puede pasar, nunca. Entonces, por lo tanto, mi código vendría ya un código no superpuesto, porque esto no se puede generar nunca, ¿estamos? A no ser, bueno, yo me imagino que por ahí hay una exposición tan grave, una enfermedad tan grave, ¿no es cierto?, que puede haber algún cambio en la genética, pero de manera general esto no se puede dar, nunca. ¿Estamos? Entonces mi código vendría a llamarse mi código genético como un código no superpuesto y siempre va a ser así. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me referiré yo con un marco de lectura? ¿Qué será mi marco de lectura? Acuérdense, si yo alguien me quería, perdón, ya les interrumpí, díganme nomás, alguien me quería dar una opinión. No, que simplemente es un modo diferente de que poder leer una secuencia de bases.
Exactamente. Es un modo diferente de poder leer una secuencia de bases, nada más que eso, ¿no es cierto? Este es el marco de lectura. Acordémonos, ¿no es cierto?, que cada formación o que cada unión o que cada secuencia, ¿no es cierto?, de nucleótidos me da lugar a la formación de un triplete, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tranquilamente me va a dar la formación de 3 posibles codones o potenciales codones, ¿no es cierto? Y este marco de lectura, como nos acaba de mencionar Amy, no es más que un modo de cómo nosotros podemos leer, ¿no es cierto?, los conjuntos de mis tripletes o los conjuntos de mis nucleótidos, no es más que eso. Y siempre para la traducción también final o para la iniciación y por lo tanto la terminación de mi traducción tiene que haber un modo de lectura correcto. Por ejemplo, para poder iniciar mi traducción yo siempre tengo que empezar leyendo mi marco de lectura correcto. ¿Sería cómo? Con el codón de iniciación, con ese conjunto de mis 3 nucleótidos. Así se empieza un marco de lectura correcto para poder dar inicio a la traducción. No es nada más que eso. ¿Estamos? Ya. Una vez que ya conocimos toda esta información de mi código genético, que es súper importante, ¿no es cierto?, para poder saber todo este proceso de iniciación, de elongación y por lo tanto de terminación, ya basándonos en la información genética o en el código genético como tal, sí, ya vamos a poder definir, observar bien la iniciación, la elongación y la terminación y por lo tanto la traducción y como resultado final la formación de una proteína como tal. Ojo, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Vimos en eucariontes y en procariontes, ¿no? Ahora sí, como esto ya lo revisamos y ya lo expusieron ustedes mismos, háganme acuerdo. ¿Cómo es que se genera ya con lo que estudiamos ahorita del código genético, el codón de iniciación, de terminación, la formación de los aminoácidos, etcétera? Entonces, así, alguien que me explique rápidamente de manera general cómo sería entonces la iniciación, la elongación y por lo tanto la terminación. A ver, si mal no recuerdo, me parece que el grupo de Gerald nos expuso en eucariontes, ¿no? Me parece, Gerald, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, ya. Entonces, Gerald, contigo mismo vamos. Según lo que acabamos de estudiar de los codones, cuéntame rápidamente, ¿cómo sería en estos organismos la iniciación, la elongación y la terminación? Aquí yo te pongo, mira, estas imágenes, está clarito, entonces síguele el ritmo, mira, iniciación, elongación y aquí tengo la terminación que ya te la cambio, más o menos el gráfico para que tú te rijas y nos cuentes, a ver, cómo sería ya conociendo los codones y todo eso, aunque sí lo hablaron ustedes también en la exposición. Pero es que no le entiendo en qué sentido, porque se supone que según nuestro tema que expusimos, nosotros llegamos hasta la parte donde ya se completaba lo que era prácticamente se formaba lo que era lo que es la cadena en sí, pero, o sea, la agregación de los nucleótidos, me acuerdo. ¿No llegaron hasta la síntesis? ¿No? No, porque solo era hasta que se va el primer, luego se va formando lo que es la cadena y hasta ahí llegábamos. Ya. Bueno, pero ya, como ya igual conocimos con ustedes que era la iniciación, que era la elongación y que era la terminación, según esos conceptos y según lo que ustedes ya vieron, ya repitieron y ya expusieron, ¿cómo sería en este caso la iniciación, la elongación y la terminación con los codones que acabamos de mencionar, con el código genético? Mira las imágenes exactamente y cuéntanos, ¿cómo sería entonces este proceso de traducción? O sea, a través de lo que es el codón de inicio, se van prácticamente... o sea, por ejemplo, aquí dice que allá se determinó lo que es el codón de inicio. Aquí se agrega lo que es la metionina, ¿era? O sea, ya, o sea, ya. Y luego se supone que viene... A ver, ¿quién le quiere ayudar a Gerald aquí? Aquí tienen un grafiquito, más o menos. ¿Cómo sería? ¿Quién le quiere ayudar a Gerald? Oscar, ¿qué nos cuentas tú? Nadie me quiere ayudar, qué bestia. No le a ver, yo. Ya, a ver, cuéntanos. A ver, yo me acuerdo que aquí decía que primerito llegaba el ARN mensajero que salía del citoplasma.
Ya llegaba el ARN mensajero y este se unía a la subunidad pequeña. Y en la subunidad pequeña, aquí vuelta, el que ligaba o el que unía a esta era el ARN de transferencia. Este reconocía lo que es el sitio de iniciación. Y luego decía que en la subunidad grande, iba a, no me acuerdo cómo se llaman estos, el anticodón, que en la subunidad grande el anticodón iba a reconocer todo lo que es el código de inicio, que es el AUG, y esto se iba a ensamblar, y cada ARN de transferencia iba a llevar en su parte superior lo que era un aminoácido. Entonces, con este aminoácido es que iba ensamblando y se iba uniendo. Eso, nada más. Exactamente, ¿no es cierto? Y ahora, tal cual como lo dijo él, así de sencillo, tal cual. Ahora, la elongación, bueno, ya sabemos cómo se genera. Sigue el mismo proceso, solamente es un proceso como de alargación para ir formando los diferentes aminoácidos. Y la terminación. Ahí sería que ya, por ejemplo, salen los aminoácidos formados hasta que llega al codón de parada sería y termina lo que es la traducción en sí. Conocimiento del codón de terminación, del codón de parada, del stop, etcétera. También se lo conoce como sin sentido, ¿no es cierto? Y lo reconoce este codón y es donde se termina de sintetizar o de formar esta proteína, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, después de eso, ¿qué pasa? Las subunidades se separan, ¿no es cierto? Para poder llegar a formar la siguiente. Ya sí, así de sencillo, tal como lo estamos viendo ahorita en los gráficos, tal como lo revisamos también ya en las exposiciones, así de sencillita es esta formación. Siempre inicianos con la transcripción, primero que nada, de la información de una de las cadenas de ARN, se transcribe a un ARN mensajero y este es el que va a iniciar para poder que llegue nuestro ARN de transferencia, ¿no es cierto? Y llegar a la lectura del codón de iniciación, etcétera, las subunidades, eso es parte importante también de la unión de las subunidades, ¿no? Sí, la elongación, la terminación, que llega al codón de terminación, la separación de las subunidades y tenemos la síntesis de una proteína, ¿no? Ojo, esto ya lo revisamos, verán cómo lo expusieron, ¿sí? ¿Alguna preguntita tienen hasta aquí? Sencillo, bueno, es fácil esta partecita, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No les gustó? Sí. Sí, Liz. Ya, muy bien, muy bien. Normal. Ya, muy bien, ya. La próxima semana, chicos, tenemos el examen de unidad. Hasta aquí, ¿ya? El examen de la primera unidad hasta aquí. Y aparte del examen tenemos que hacer un debercito. Bueno, se les va a hacer porque yo creo que ustedes ya vieron lo que es meiosis y mitosis, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trataba? Sí saben, ¿no? Esto es facilito, meiosis y mitosis, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, es sencillito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Supuestamente tenían que hacer una maquetita de ambos procesos, ¿sí? Sin embargo, no les voy a mandar a hacer maqueta porque me imagino que deben estar a full y eso sí les va a tomar tiempo, ¿no? Y yo me imagino que deben estar a full con las materias. Entonces, lo único que les voy a pedir sí es un gráfico descriptivo, ¿sí? De ambos procesos para poder conversarlo ahí, hablar la clase, lo conversamos, me cuentan de qué, en base a qué se ha tratado este proceso, etcétera, cómo han hecho sus gráficos, tal vez los podamos compartir aquí mismo, compartimos la pantalla de los deberes y vamos conversando, ¿ya? Y vamos únicamente viendo los detallitos porque esos dos procesos son viejísimos. Yo me imagino que desde el colegio los tuvieron que haber visto. Yo al menos sí me acuerdo que yo sí vi en el colegio. Mira, yo ya que ya pasé hace miles de años. La universidad también me lo volvieron a repetir. En la maestría también, ya estaba hasta aquí de mitosis y meiosis, ¿ya? Entonces, para que vuelvan a leer, recuerden y me hagan un gráfico descriptivo de ambos procesos, ¿sí? De ambos procesos. Eso sí, a lo mejor utilicen dos documentos o plataformas, lo tiene que ser a mano, ¿no? Nada de que copio y pego del internet, no, a mano.
es que no avanzamos a hacer la maqueta, pero sí tienen que hacer un gráfico. Lo hacen en 2 diferentes, si es que es posible en una cartulinita mejor, ¿sí? Y ojo, como es un gráfico descriptivo, no necesito que me narren como tal párrafos, pero sí a lo mejor sería necesario ir señalando, esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es este otro, pero no párrafos como tal, ¿estamos? Únicamente señales, descripciones, ¿ya? En el uno me hacen meiosis y en el otro me hacen mitosis, ¿sí? Pueden utilizar una cartulinita A4 y si no alcanzan, porque la meiosis, bueno, es un poquito más larguita, pueden utilizar la doble de A4, me parece que es A3, ¿no? También, ¿ya? Le toman una captura y la suben. Me guardan, por favor, porque ya cuando nos veamos me van a entregar todo eso. Vayan guardando ahí en una carpetita donde no se arrugue, etcétera, ¿ya? Entonces, chicos, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana con el trabajo que están estudiando para el examen. Dime, díganme. Queríamos pedirle un favor. A ver, díganme. Es que lo que pasa que la otra semana tenemos otros exámenes y uno de biología molecular que tenemos bastantísimo, entonces queríamos pedirle que el examen nos lo postergue para la siguiente semana. Para la siguiente semana, ¿qué estamos? Déjenme ver la siguiente semana. A ver, la siguiente es 15. Y la siguiente, la siguiente es 15 y la siguiente es 22. Ya, no hay problema. Bueno, dejémoslo nomás para la siguiente, pero con una condición, que si algo pasa ese día, o sea, me refiero porque a veces como no se sabe, hay feriado y justo es viernes, ¿sí? Nos comprometamos a reunirnos en otra horita para poder darle el examen. ¿Ya? Lice. Ajá. Más que sea de noche, no importa, ¿ya? No importa. Ya, Liz. Muchísimas Listo, gracias. chicos, pero para la siguiente semana sí el deber, ¿ya? Sí, eso sí, ya. Dicen que solo son dibujos, ¿no? Solo son dibujos. Gracias, o sea, exactamente, en una cartulinita, ¿sí? Bien A4 en una A3, ambos procesos en diferente cartulina. Y vuelvo y repito, no me pondrán párrafos, sino únicamente descripciones, señales, ¿ya? Eso nada más, a mano el dibujo, ¿sí? Ya, Liz, muchas chicos, gracias. Vayan a descansar hasta que les toque la otra materia. Nos vemos la otra semana, que les vaya bien. Hasta Gracias, luego. Liz. Hasta luego. Gracias, Liz.